famoso y reconocido doctor habla acerca del presidente Nayib Bukele y lo que dice te impactará. Preste mucha atención a este video. Hace aproximadamente un año que se viralizó el documental narrado por el doctor Carlos Airabedian, donde con detalles claros nos cuenta la raíz y de dónde es el proceder del presidente Nayib Bukele. Apreciados oyentes, es un gusto y un gran honor compartir con usted esta épica entrevista, donde el doctor Airabedian, un hombre con experiencia y bien capacitado, nos narra a fondo quién es Nayib Bukele. Quédate hasta el final y dale me gusta a este hermoso video, para que YouTube recomiende este contenido y para que más personas puedan conocer el origen y las huellas que ha dejado hasta hoy Bukele. Comenzamos. Lo cierto es que los miles de titoqueros que hay en el mundo de América Latina dicen que Bukele es el presidente de América. Es el presidente que ellos querrían tener para su país. Vamos a hacer una rapidísima síntesis de la historia de Bukele. Bukele es un hombre muy joven que no ha llegado a los 45 años de edad, muy ilustrado. Ahora va a enfrentar un problema de carácter constitucional porque no se puede volver a presentar para presidente, pero ya van a encontrar una solución que para mí puede ser absolutamente legítima teniendo en cuenta el texto constitucional de El Salvador. 2 o 3 referencias sobre El Salvador que son indispensables. El Salvador tuvo una de las guerras civiles más largas en nuestro continente, con más de 70.000 muertos. Se formó una gran guerrilla, la Farabundo Martí, pero hubo un gran grupo de derecha que se llamaba Arena y a cuyo frente se encontraba un mayor verdaderamente siniestro. Todo eso dejó una gran secuela. En ese clima enfermizo se formó Bukele. Bukele es el hijo de un imán musulmán de origen palestino, casado con una cristiana, un hombre poderoso y rico que ha hecho una gran mezquita en la capital de Salvador, que se llama Salvador precisamente. A los 30 años de edad, Bukele, un hombre formado como universitario, sólido, ya fue, mejor dicho, en 2 municipios, porque allí hay una proliferación, ya voy a decir lo de la proliferación de municipios, una proliferación enorme de municipios, fue intendente de 2 municipios. Y dijo, él formaba parte de las columnas legalizadas de Farabundo Martí, para que no se crea que él había sido un combatiente, un guerrillero, porque ya esta guerrilla, la Farabundo Martí, se había institucionalizado como ocurrieron con grupos insurgentes en Colombia. De esta manera, este hombre se especializó particularmente, entre otras muchas disciplinas, dominio de idioma, etcétera, relaciones internacionales, en publicidad. Y advirtió que había que instalar una persona que cumpliera con lo que prometía, para que pudiese ser de esa manera no solamente aceptado, sino votado y respetado. La gran lucha que ha librado lo ha sido contra la delincuencia, que dije que se concentra particularmente en estos 2 sectores, los que secuestran y los que matan. Su origen en la formación de los maras o las maras es en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Luego se extendieron y se formó parte de un culto interno en el país. Él trató de obtener, ya siendo presidente de la República, aclaro, hoy tiene entre el 90 y 95% de apoyo de la población, porque ha cumplido con todo lo que dijo que iba a cumplir. Entre otras cosas, esta cuestión de la delincuencia. Las imágenes que él ha hecho difundir del tratamiento que le brindan los delincuentes, ese es lo que está mucho en el imaginario de la gente, que hay que tratarlo de ese modo. Es una cuestión muy discutible. Le da solamente una comida a la noche, pero están sometidos a procesos. Recientemente puso en libertad a 1.600 menores que se encontraban en condiciones irregulares en uno de estos centros de detención. Y él libra una batalla internacional para justificar los métodos que emplea. Tanto es así que hizo una
conferencia previa a su participación en las Naciones Unidas, donde fue verdaderamente aclamado, hablando con un inglés académico, es decir, un hombre formado, ilustrado y competente para la tarea de administrar y apto para la cuestión de explotar esta capacidad que tiene. Dicho entonces el origen que tiene, él no es musulmán, su padre sí lo era, él no es musulmán. Sería muy difícil entrar a tratar este tema y sería muy largo. Lo cierto es que él decidió que esta lucha contra la delincuencia sería incompleta si no iba acompañada de una profunda reforma estatal. Resulta ser que por cada 130 habitantes en El Salvador hay un municipio. Esto era una cosa disparatada. Yo estoy pensando en una cantidad de municipios que hay en Córdoba, entre Altagracia y Villa Ciudad de América, que hay una enorme cantidad de municipios, no sé cuántos son. En la concepción político-institucional de Bukele, había que reducir esa enorme cantidad a una mínima cantidad. De manera tal entonces que ha llevado esa idea, ha disuelto esos municipios y los ha concentrado en grupos muy pequeños para que puedan prestar todos los servicios que se supone los municipios deben prestar. No obstante, nosotros tenemos en cuenta que el origen de la democracia y el respaldo de la democracia en nuestra patria es el municipio. El municipio es lo que antecede quizá a las provincias y a la nación misma. Claro. Eso es un aspecto. El otro aspecto era reducir el número de legisladores. ¿Por qué? El gasto que eso insumía para las finanzas de El Salvador era una cosa desproporcionada. Pero no solamente el gasto del que tiene el voto popular, sino de todos los asesores, las ocupaciones que tienen a su vez de edificios públicos. Todo había que reducirlo. Reduce la cuestión de los municipios, pasa a reducir la cuestión de los legisladores y lo reduce a su mínima proporción. No es necesario que haya tanta gente hablando, y algunos de ellos no hablando jamás y no sabiendo ni de qué se trata, solamente cobrando y teniendo alguna mina por ahí clandestinamente. ¿Qué es lo que? Mina en el sentido mujer, ¿no? De mujer, no de oro. No minas de oro, que ni también de diamante, tienen algunos, ni de ninguna de esas cosas. Dije mina, perdón por a las mujeres, porque para ellos, en la concepción que tienen, que son privilegiados, las consideran como tales y las menosprecian, en el fondo, a las mujeres. No quería dejar pasar por alto esto. Entonces, sobre este trípode, reducción del Parlamento, reducción de los municipios y eliminación drástica de la delincuencia, se ha generado esta adhesión para considerarlo a Bukele como el presidente, como lo dicen los que lo siguen, como el presidente de América. El presidente que cumple con lo que ha prometido. Entonces, no es raro que la Asamblea de las Naciones Unidas lo haya escuchado con mucha atención, porque él ahí ha tenido que dar una explicación ya no sobre el cambio interno institucional, sino sobre estas imágenes que estamos viendo del tratamiento que le brinda a estas personas, que muchas de ellas son irrecuperables. A algunas dice que le falta atención médica. Él ha salido al cruce de eso. Se ha peleado con varios de los líderes de izquierda de América Latina. Se ha peleado con Petro, se ha peleado con Maduro, se ha peleado con varios. Dice, soy un populista de derecha. El doctor Arabedian es claro y preciso al hablar acerca del presidente Nayib Bukele, y me gustaría que ustedes se queden hasta el final del video, sigan escuchando lo que sigue hablando el doctor y que también dejen su comentario debajo. No es un populista de derecha, no es un populista de izquierda, es un tipo que enfrenta la realidad de un país devastado, destruido, aniquilado. Piense solamente en la proporción, número de habitantes y muertos en el campo de la guerra. 70.000 muertos hubo en El Salvador, y una guerra que se prolongó años y años, hasta que al final este grupo Farabundo Martí logró
gran parte de sus reivindicaciones, no por supuesto todas. Probablemente haya grupos que no participen de las ideas de Bukele respecto a este tema central, que es el que le da la gran notoriedad y la gran espectacularidad de sus procedimientos, porque él está al frente de la represión. No dice como un candidato acá en Córdoba que se va a instalar la jefatura de policía y se va a convertir en comisario durante un año. No, eso no es ser ministro de seguridad. Este es un verdadero ministro, jefe, comandante de seguridad, porque ha impuesto las medidas más drásticas, acompañadas por la autentificación que le han dado los magistrados. Y los magistrados no los ha designado él, venían del pasado y entendieron que ellos también podían ser las víctimas futuras de estos grupos. No hay que olvidarse, por ejemplo, que en Colombia los extraditables llegaron a tomar el Parlamento colombiano, una institución vetusta y de mucha trascendencia y simbólica e importancia, y mataron 57 legisladores. Es decir, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo se encontraban acosados por las demandas de estos grupos, por sus exigencias y por su forma de actuar. De manera tal que el perfil finalmente que podemos tener de Nayib Bukele es la de un joven ilustrado, formado, que conoce las técnicas de la persuasión y de la publicidad, que defiende él diariamente su postura. Él se viste para el público al que va a hablar. Él se viste con los birretes, con las gorras, pero de acuerdo a quienes sean. Si son hinchas de fútbol, para los hinchas de fútbol. No sé cómo andará Salvador en el fútbol, no creo que ande muy bien. Pero él tiene hasta ese perfil contenido dentro de su diseño de exposición. Él sabe a quién hablar, de qué manera hablar. Pero sobre todo y particularmente ha montado un vastísimo aparato de transmisión de lo que hace, para que de esa manera lo que hace encuentre algún tipo de justificación o de respaldo. Es muy difícil tomar partido por Bukele, y es muy difícil estar en contra de Bukele, no porque a uno le va a pasar algo porque esté en contra de Bukele, sino en América él quiere que se entienda su mensaje y su historia. ¿Quién en América y en el mundo tiene esta delincuencia que tenía Bukele en un país tan chiquitito? ¿Ustedes han visto el desfile? Sí. Ahora lo hemos estado viendo a los muchachos todos tatuados, todo lo más. Claro, es muy difícil defender la característica de las maras, que son todos asesinos. Todos asesinos. Entonces, ante esa definición, en realidad no es definición, ante esa realidad, es muy difícil defenderla. Ahora, el tema es, ¿está al borde de los derechos humanos? Sí, está allí tocando la cuestión de la violación de los derechos humanos, pero los organismos de derechos humanos tratan de encontrar algún punto de negociación que compatibilice esto que él está haciendo con los principios de los organismos de derechos humanos. Porque él les explica cómo es esta delincuencia. Esta es una delincuencia atípica. No existe en ningún lugar. Usted busca en el conurbano, hay bandas armadas. Hay en Rosario una muerte desproporcionada. Él había llegado finalmente a un acuerdo con un sector de los maras para decir, paren esto, no es para que ustedes sigan delinquiendo gratis, paren esto para que este país se regularice. De lo contrario voy a tener que actuar con él. La respuesta fue 187 muertos el mismo día que habían llegado a un acuerdo con él. Y él dijo, basta, se terminó. Queridos oyentes, gracias, muchas gracias por siempre sintonizarnos, por siempre estar pendiente a cada contenido que subimos a nuestro canal. Quiero pedirle, por favor, tienen todo el derecho de comentar debajo qué le parece esta narración en boca del doctor Carlos Aravedian acerca del presidente Nayib Bukele.
Vemos de qué manera él va narrando desde su niñez, del trabajo que ha venido realizando, cuáles son sus padres, cuáles son sus orígenes, hablando acerca del presidente Nayib Bukele y que ha hecho lo que nadie más ha hecho, ha marcado una diferencia total el presidente Nayib Bukele. Vemos de qué manera el doctor habla de que él no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, sino que es un joven que tiene una nueva visión, una visión diferente a los otros gobernantes y que ha llegado a El Salvador para cambiar la historia de esa nación, para cambiar el norte, para cambiar la dirección la cual llevaba la nación de El Salvador. Y vemos que ahora el presidente Nayib Bukele ha marcado la diferencia en esa nación de El Salvador y eso es de admirar. Muchas personas de diferentes naciones hablan de que les gustaría tener un gobernante como Nayib Bukele en su nación, de que Nayib Bukele es el presidente que cualquier persona quisiera en su país y Nayib Bukele ha demostrado, Nayib Bukele ha dado fruto de que en verdad se pueden hacer bien las cosas. Porque vemos como el doctor Carlos Aravedian habla acerca de que la Mara era una nación que estaba bajo el dominio de esas bandas de delincuencia. Sin embargo, vemos que ha traído un gran cambio el presidente Nayib Bukele, aunque se van a levantar mucha gente. Muchos se han levantado tratando de impedir a que Nayib Bukele siga adelante, tratando de impedir a que Nayib Bukele siga trabajando, siga haciendo un buen trabajo como el que está haciendo. Sin embargo, Nayib Bukele continúa haciendo historia, dejando huellas, sigue haciendo un buen trabajo. Esta entrevista es de hace unos años atrás, o no hace unos años, ya hace un año y algo atrás, que fue realizada, donde este muy reconocido y famoso doctor Aravedian habla detalladamente acerca del presidente Nayib Bukele. Una entrevista sin desperdicio, una entrevista que nos puede dar un mensaje positivo a cada uno de nosotros. ¿Qué mensaje? De que debemos ser humildes. El presidente Nayib Bukele sabe cuáles son sus orígenes, sabe el sufrimiento que han vivido los ciudadanos salvadoreños y él ha decidido traer un cambio en su nación, porque él sabe lo que vivió cuando pequeño, él sabe el sufrimiento de los salvadoreños y él sabe que los salvadoreños necesitan un cambio. Y eso es lo que él ha hecho. Ha traído un cambio a la nación del Salvador, donde los salvadoreños caminan seguros, donde los salvadoreños pueden andar con seguridad en las calles, pueden compartir, pueden vender sus comidas, pueden vender su ropa. Los negociantes pueden comercializar sus alimentos o su mercancía con tranquilidad, sin miedo a que un delincuente le quite la vida o que no tengan esa seguridad que sí ahora tienen gracias al trabajo que el presidente Nayib Bukele ha venido realizando en la nación de El Salvador. Queridos oyentes, le agradezco infinitamente. Pueden dejar su comentario debajo. Me gustaría que los ciudadanos salvadoreños dejen su comentario debajo acerca de su presidente. ¿Qué opinan acerca de su presidente, de lo que ha venido realizando en esa nación, del cambio impresionante que ha experimentado la nación de El Salvador y que a pesar de que, según la ley, Nayib Bukele no podía ser presidente por segunda vez, pero el pueblo eligió a Nayib Bukele y con un gran porcentaje el presidente Nayib Bukele ganó y ahora es presidente nuevamente. Pero el pueblo lo escogió. ¿Por qué?
porque ha marcado la diferencia y ha hecho un buen trabajo en la nación de El Salvador. Así que muchas gracias, queridos oyentes. Le envío un fuerte abrazo. Dejen su comentario debajo. Ustedes que son de allá, de esa nación, comenten debajo. Ustedes que conocen más, ustedes que ven con sus propios ojos la realidad, comenten qué opinan del trabajo que está realizando el presidente Nayib Bukele. Muchas gracias.